Por las mañanas, en los pasillos del gran palacio, huele a cera, sudor de los guardias y seda mohosa. Mientras los eunucos revisan las cortinas y las alfombras, los cortesanos se inclinan unos hacia otros y susurran, no sobre impuestos y guerras, sino sobre el pasado de la emperatriz. Cuentan historias sobre el teatro, el maquillaje llamativo, las compañías nocturnas y los hoteles baratos, donde las mujeres adultas vivían con el cuerpo, no con el nombre. En sus relatos, la nueva soberana es una actriz que sabe demasiado bien cuánto vale el cuerpo en el mercado. Y es precisamente en ese momento, cuando salen de la Cancillería del Palacio, nuevas leyes que de repente prohíben a los proxenetas retener a las mujeres por la fuerza y exigen el rescate de aquellas que hasta ayer se consideraban casi una mercancía legal. Bienvenidos. Esta es la historia de cómo, en la corte de Justiniano y Teodora en Constantinopla, las sórdidas historias sobre el pasado de la emperatriz se enfrentaron a las secas líneas de las leyes contra la prostitución forzada y la trata de personas. Sobre cómo, en un mundo en el que el cuerpo de una mujer pobre se consideraba un recurso para el tesoro público, aparecieron de repente monasterios, refugios y castigos severos para quienes se aprovechaban de la indefensión ajena. Escriba en los comentarios de qué ciudad y país es y qué sabía sobre Teodora, si solo como actriz libertina o como una figura que, junto con el emperador, cambió las normas sobre la esclavitud y las mujeres caídas. Les deseo una escucha atenta y inquietante. Detrás de los mosaicos y las leyendas, siempre se verán los cuerpos rescatados de los umbrales de los burdeles o destrozados por una justicia que llegó demasiado tarde. Constantinopla a principios del siglo VI no es solo cúpulas e iconos, sino también un puerto en el que cada día se descargan mercancías, grano, vino, mármol y personas. El imperio aún recuerda las antiguas normas romanas, donde la esclavitud y la explotación del cuerpo se consideraban parte del orden. Las esclavas y las mujeres pobres libres se venden en burdeles casi sin preguntas, y las autoridades municipales no se preocupan por la libertad, sino porque los impuestos y las multas sean estables. En esta realidad, una actriz no es solo una artista. En lenguaje jurídico, pertenece a las profesiones vergonzosas. Una persona que sale al escenario, muestra su cuerpo, entretiene a la multitud y muy a menudo, después de la representación, se ve obligada a vender sus servicios a los mismos espectadores. La ley la hace vulnerable. Un senador no tiene derecho a casarse con una mujer así, y en una disputa entre ella y un ciudadano respetable, el tribunal se pondrá casi automáticamente del lado del hombre. Teodora aparece en las fuentes como hija de un empleado del hipódromo y una bailarina. Su vida temprana está documentada en textos hostiles, irónicos y maliciosos, en los que cada paso de la joven actriz se exagera hasta convertirlo en un símbolo de depravación generalizada. Pero detrás de esta caricatura se vislumbra la trayectoria reconocible de una mujer adulta de origen humilde, una infancia a los pies del hipódromo, espectáculos baratos, dependencia de los propietarios de las compañías y los proxenetas, una vida en habitaciones, donde, a través de una delgada pared, se oye a otras mujeres toser sangre y discutir con clientes borrachos. Para una biografía así, el cuerpo no es una imagen ni una metáfora, sino el único capital que se desgasta rápidamente y que casi nunca pertenece a la propia mujer. Cuando Teodora se convierte en la compañera del ambicioso Justiniano, que entonces aún no era emperador, su unión parece un desafío a la ley misma. Para legalizar el matrimonio con la antigua actriz, el futuro gobernante consigue cambiar las normas. Se suprime la prohibición de los matrimonios entre representantes de la clase alta y mujeres de profesiones vergonzosas,
si éstas han renunciado a su antigua vida. Este es el primer golpe al antiguo sistema de estatus, en el que el pasado quedaba para siempre ligado al nombre. Pero a este paso le siguen rápidamente otros, recogidos en las novelas, leyes adicionales al Código Básico. En ellas aparece un nuevo tema: la protección de quienes antes se consideraban un simple recurso de los burdeles. Los textos imperiales comienzan a fijar lo que durante siglos se consideró asunto privado. Las novelas de Justiniano establecen que los tribunales tienen prohibido reconocer como válidos los contratos por los que una mujer libre se entrega a un burdel para pagar una deuda. Se introdujeron artículos según los cuales los proxenetas no tienen derecho a retener a una mujer adulta por la fuerza o mediante amenazas, incluso si se ha pagado por ella. Si sus familiares o benefactores la rescatan, el propietario del burdel está obligado a dejarla ir y no puede exigirle que vuelva a su antiguo oficio. Donde antes la ley describía el procedimiento para imponer multas a los burdeles, ahora aparecen líneas sobre el rescate y la liberación. Para la economía de la ciudad, esto supone un duro golpe. El mercado habitual de cuerpos se enfrenta de repente a una norma que antepone la libertad a los ingresos. Las fuentes describen medidas aún más radicales, directamente relacionadas con Teodora. El cronista Juan Malalas informa de que la emperatriz logró el cierre de los grandes burdeles de la capital y la redención de las mujeres que allí se encontraban recluidas. Para las liberadas, se organiza un monasterio especial en la costa asiática del estrecho que recibe el nombre simbólico de metanoia, arrepentimiento o inconstancia. En la versión oficial, se trata de un refugio donde las antiguas prostitutas pueden vivir bajo la protección de la Iglesia, aprender oficios, rezar y reconstruir poco a poco sus vidas. Se les da ropa, una pequeña nomisma de oro para que tengan una reserva inicial, y se les cierra el camino de vuelta al burdel. El regreso al antiguo oficio se considera ya una violación, no solo de la ley moral, sino también de la ley imperial. No todas las fuentes describen esta reforma de forma positiva. En una crónica secreta, escrita por un abogado malintencionado, se describe el mismo convento como un lugar de reclusión forzosa. Supuestamente, las mujeres fueron llevadas allí contra su voluntad, privándolas de su medio de vida habitual, y algunas de ellas prefirieron la muerte a una nueva vida bajo supervisión. A quienes quieren dejar a Teodora solo como una imagen de cruel hipócrita, les gusta citar este texto. Pero también muestra otra cosa. Incluso sus oponentes reconocen que la emperatriz intervino en la estructura misma del mercado de cuerpos, quitando a los proxenetas a cientos de mujeres adultas y poniéndolas bajo la tutela de los muros del monasterio. Sus partidarios, por su parte, subrayaban que no se trataba de una privación arbitraria de libertad, sino de un traslado de la esclavitud efectiva a un estatus protegido, en el que al menos no se las golpeaba, no se las vendía, ni se las entregaba a clientes por una noche. Fuera del monasterio, las leyes también estrechaban el cerco alrededor de quienes se enriquecían con la coacción. Las novelas de Justiniano endurecían las penas para los propietarios de casas que atrapaban a mujeres pobres en deuda y no las dejaban marchar hasta que pagaban con su cuerpo hasta la extenuación. Quienes intentaban llevarse a una mujer adulta a otra ciudad o incluso a otra provincia para venderla en un burdel, se enfrentaban a la confiscación de sus bienes, el destierro y graves castigos corporales. En el lenguaje jurídico, aparece una fórmula que, en esencia, equipara este tipo de comercio con el secuestro de personas libres. Para una sociedad en la que aún perduran las costumbres de la Roma tardía, se trata de un cambio importante. Lo que ayer se consideraba parte del oficio urbano, hoy se declara una violación del orden imperial.
En la calle, estos cambios son recibidos con susurros y resistencia. Para algunos senadores y grandes ciudadanos, acostumbrados a que los burdeles y los teatros proporcionen entretenimiento y alimenten la economía sumergida, la intervención de la emperatriz parece una destrucción del orden natural. En voz baja, comentan que Teodora, con su pasado de actriz, ahora se está vengando de sus antiguos amos y les está cerrando su fuente de ingresos. Corren rumores de que algunas personas influyentes se quejan de la subversión de las costumbres, de la difuminación de las fronteras entre las mujeres libres y las caídas, de que ahora es peligroso incluso contratar a una criada sin temor a ser acusado de violencia. Formalmente, estas quejas apenas se han registrado, pero la propia necesidad de incluir formulaciones defensivas en las leyes demuestra que la resistencia fue notable. El mito, que sobrevivirá a lo largo de los siglos, elegirá solo un lado de esta historia. En la imaginación popular, Teodora seguirá siendo ante todo un símbolo de libertinaje. Una actriz, amante, mujer con una juventud indecente que accidentalmente se encontró en el trono. Su imagen mosaica se describirá como un contraste entre el esplendor y un pasado sucio. Pero los documentos, las novelas y las crónicas muestran otra línea. Fue precisamente bajo su influencia política que el imperio intervino de la manera más severa en el mercado de la prostitución forzada. Prohibió los contratos que convertían la necesidad en esclavitud de por vida y creó instituciones donde las mujeres rescatadas tenían la oportunidad de vivir sin ser tratadas como mercancía. La brecha entre esta realidad sobre el papel y los susurros de la corte es el punto de partida para comprender cómo el imperio, con una emperatriz escandalosa, intentó encontrar las primeras formas de antiesclavitud y por qué el siglo siguiente prefirió olvidar las leyes y recordar solo las etiquetas. Si se examinan más de cerca, estas reformas no resultan ser un bonito gesto de pecadora arrepentida, sino parte de una dura maquinaria jurídica que Justiniano y Teodora pusieron en marcha en varios frentes a la vez. En su codificación de las antiguas leyes romanas y las nuevas novelas, aparece una figura especial, el proxeneta, como persona que vive conscientemente a costa del cuerpo ajeno. Ya no se le describe como un maestro semilegal del oficio, como se toleraba en la Roma tardía. Se le incluye en una categoría separada de personas privadas de sus derechos. Tal persona pierde parte de su honor civil, no puede ocupar cargos públicos y pierde la posibilidad de comparecer ante los tribunales en igualdad de condiciones. En las novelas, se establece que si se retiene a una mujer adulta en una casa, obligándola a recibir clientes bajo amenaza de hambre, palizas o entrega a las autoridades, no se trata de una casa de prostitución, sino de un lugar delictivo. El lenguaje jurídico de estos textos es árido, pero detrás de él se vislumbra la vida concreta de los barrios cercanos al hipódromo y las calles del puerto. Allí, donde, antes de la reforma, el propietario de un burdel podía afirmar tranquilamente que la mujer había firmado por su propia voluntad el compromiso de trabajar con su cuerpo para pagar una deuda o su manutención, ahora este argumento deja de ser válido. La ley establece claramente que un contrato celebrado bajo presión, amenaza o necesidad no puede convertir a una persona libre en un esclavo de facto. Si una mujer afirma que la obligaron, su palabra debe ser tenida en cuenta y no rechazada automáticamente como una mentira de una mujer caída. Para un mundo en el que el estigma de la profesión equivalía a una sentencia, esto supone una ruptura del orden habitual. Los juristas bizantinos también establecen mecanismos de rescate. Se permite oficialmente a los familiares, benefactores,
e incluso a personas ricas desconocidas, rescatar a mujeres adultas de los burdeles y se prohíbe a los propietarios exigir su devolución. Si el proxeneta se niega a liberar a la mujer rescatada, se arriesga a ser acusado de retención ilegal. Para los burdeles, esto supone un golpe a su estabilidad. Pasan de ser un negocio semilegal, con personal fijo, a correr el riesgo constante de perder mujeres y dinero. Para las mujeres, es la primera oportunidad de que la llegada de un hombre con una cartera y un sello no signifique la compra de su cuerpo, sino la salida de un círculo vicioso. En el día a día, todo parece menos sencillo. Los barrios donde operan los burdeles siguen siendo sucios, estrechos, llenos de cuerpos adultos, agotados por las infecciones y las palizas. Las enfermedades que se transmiten por contacto cercano se describen en la medicina de la época a través de úlceras, erupciones y dolores constantes en la parte baja del abdomen. Los médicos saben que muchas mujeres de esa profesión sufren dolor en las articulaciones antes de tiempo, pierden los dientes por la mala alimentación y tienen la piel cubierta de cicatrices. Los burdeles se encuentran cerca de las termas, del hipódromo y de los muelles, y por la noche acuden a ellos quienes regresan de descargar barcos, de los ejercicios militares o de divertirse en el circo. Las leyes aprobadas en el Palacio Imperial no pueden acabar con esta red de la noche a la mañana, pero empiezan a sacar a la gente de ella poco a poco y a declarar inadmisibles las viejas formas de violencia. El papel de Teodora se aprecia no solo en historias concretas, sino también en el carácter de las medidas. Los cronistas señalan que ella insistía especialmente en que las mujeres rescatadas de los burdeles no fueran simplemente abandonadas en la calle. Para ellas, se organiza un convento refugio no en las afueras, sino en un punto importante, al que se puede llegar fácilmente por agua. Las descripciones dicen que algunas mujeres se resistieron. Estaban acostumbradas a la libertad de la calle, por terrible que fuera, y no creían en la protección que ofrecían los muros del convento. Tuvieron que aprender de nuevo a vivir sin el flujo constante de clientes, con un horario, obediencia y oración. Para algunas, esto significó la primera experiencia de un espacio donde por la noche se cerraban las puertas, no para impedirles salir a ver a sus clientes, sino para que nadie entrara. Los detractores utilizaron este monasterio como un blanco fácil para sus acusaciones. En textos hostiles, lo describen casi como una prisión, donde la emperatriz supuestamente encierra a las mujeres para borrar su pasado y reforzar su propia reputación. Pero incluso estas fuentes no niegan el hecho básico. Antes de su intervención, estas mujeres adultas eran una mercancía pura en el mercado de la ciudad. Después, se encontraron en una situación en la que no podían seguir vendiéndose. El hecho de que el régimen dentro del monasterio fuera estricto no invalida esta transición. El historiador que lee tanto los ataques propagandísticos como los áridos fragmentos de las leyes, no ve aquí un arrepentimiento romántico, sino un burdo intento del imperio de trasladar a parte de la población de una zona gris de violencia a un sistema estrictamente regulado, pero más protegido. No es de extrañar que el entorno senatorial reaccionara con dolor. Para parte de la aristocracia, los burdeles no solo eran un lugar de entretenimiento, sino también parte de la cadena de patronazgo. El propietario de la casa, que pagaba impuestos y en el momento oportuno prestaba servicios a huéspedes influyentes, se convertía en un cliente útil. Ahora, sin embargo, corría el riesgo de convertirse en un delincuente si sus asuntos llamaban la atención de los abogados imperiales. En conversaciones privadas, se decía que las leyes sobre la redención y la protección de las mujeres socavaban la costumbre, borraban la diferencia entre respetables y corruptas, e impedían disponer libremente de la propiedad.
Los rumores relacionaban estas reformas con la voluntad personal de Teodora. Se decía que ella imponía sus traumas al imperio y convertía su biografía particular en la norma para todos. En este contexto, cobra especial importancia el hecho de que Justiniano no se limite únicamente al ámbito femenino. Paralelamente a las reformas en el ámbito de la prostitución, cambia las normas relativas a la esclavitud en general. Se complica el procedimiento para convertir a una persona libre en esclava por deudas. Se facilitan las vías de liberación y se legaliza la práctica por la que el amo que libera a un esclavo lo hace no solo como un favor privado, sino como un paso respaldado por el derecho imperial. En esta línea general de debilitamiento de la esclavitud, las leyes sobre proxenetas y burdeles no parecen un capricho fortuito de la emperatriz compasado, sino parte de un programa más amplio en el que el poder intenta controlar el tráfico de personas del mismo modo que controla la plata, el grano y la tierra. Mientras tanto, la vida en Constantinopla recuerda cada día lo que cuesta cualquier desviación de lo habitual. Por las tardes, en el hipódromo, la multitud grita no solo los nombres de los equipos, sino también los rumores sobre la corte. La gente habla del aumento de los impuestos, de los rumores de guerra en las fronteras, de las epidemias que periódicamente se propagan por los barrios más densamente poblados. En medio de este bullicio, las historias sobre burdeles cerrados y mujeres llevadas a convento se convierten en parte del descontento y las esperanzas generales. Para algunos, es una señal de que el imperio se entromete en la vida privada. Para otros, es un raro ejemplo de que la ley, al menos en ocasiones, se pone del lado de los adultos más vulnerables, a quienes normalmente nadie pregunta si quieren vivir de otra manera. El mito de Teodora como símbolo de la libertinaje encaja perfectamente con la costumbre masculina de explicar las reformas desagradables con los vicios personales de las mujeres. Es más fácil decir que las leyes contra los proxenetas son un capricho de una exactriz que reconocer que el imperio vio en el mercado de la prostitución forzada una amenaza para el orden y la demografía. Desde el punto de vista del tesoro público, cada mujer destrozada por las enfermedades y la violencia en los burdeles es mano de obra perdida, impuestos no recaudados por el oficio y riesgo de epidemias. Desde el punto de vista del ejército, es una disminución de la población de la que se reclutan soldados para la siguiente generación. Tras el patetismo de la retórica cristiana sobre la pureza de estas leyes, se esconde un frío cálculo de gestión de los recursos humanos. El giro en el que los monasterios refugios, bajo el patrocinio de Teodora, comienzan a sustituir a parte de los burdeles urbanos, parece ambiguo. Por un lado, las mujeres obtienen protección contra la violencia directa y el derecho a ser compradas y vendidas. Por otro lado, su libertad de movimiento y de elección de estilo de vida se ve limitada por los estatutos monásticos, el ayuno y la obediencia. Pero si se comparan los dos sistemas desde el punto de vista del derecho de la época, la diferencia es fundamental. En el monasterio, no tienen derecho a obligarlas a vender su cuerpo como servicio. Si violan la regla, pueden ser castigadas, privadas de parte de la comida, encerradas en su celda, pero no expuestas en el mercado como un objeto. Es el mínimo que el imperio considera posible consagrar en la ley y el máximo al que, en realidad, está dispuesto a llegar por el bien de las personas de la clase más baja. Esta es una de las características más sombrías de la historia de Justiniano y Teodora. El mismo poder que ordenó sofocar la revuelta en el hipódromo a costa de miles de vidas de hombres adultos, en otro momento podía redactar leyes que protegían a las mujeres adultas de los proxenetas. La misma mano que firmaba las sentencias de muerte también firmaba las novelas
que liberaban a las mujeres rescatadas de los burdeles. Para el espectador moderno, esto suena a hipocresía. Para el historiador, es la realidad de la política imperial, donde el cuerpo humano es siempre un instrumento, a veces como objeto de intimidación, a veces como recurso que hay que proteger. Y en esta realidad, la figura femenina con una biografía escandalosa se convierte inesperadamente en una de las impulsoras de las primeras formas de protección contra la trata de personas, aunque la siguiente generación prefiera recordar solo su juventud en el escenario y no las líneas con las que, junto con el emperador, acabó con el antiguo mercado del oficio forzoso. En la práctica, estas duras fórmulas se convertían en una cadena de pequeños y sucios asuntos que rara vez aparecían en las brillantes crónicas, pero que quedaban registrados en los informes de los funcionarios y en los expedientes judiciales. En las ciudades portuarias se informaba de mujeres adultas a las que los propietarios de los barcos no dejaban bajar a tierra hasta que pagaran el viaje con su cuerpo. En los barrios de Constantinopla se registraban casas donde se alquilaban habitaciones no como vivienda, sino como jaulas. La dueña o el dueño mantenían a la mujer endeudada por la comida y la ropa, obligándola a aceptar clientes. En el lenguaje antiguo se llamaba protección, en las nuevas novelas de Justiniano, esclavitud encubierta de personas libres, disfrazada de deuda y obligación. Los médicos que trabajaban en la corte y en los hospitales de la ciudad describían las consecuencias sin tapujos. En sus tratados se encuentran mujeres adultas con inflamaciones crónicas, infertilidad, hemorragias constantes, tras muchos años de vida, en espacios reducidos y mal ventilados, donde decenas de hombres pasaban por sus cuerpos. A esto se sumaban enfermedades de la piel, agotamiento y marcas de golpes. En los barrios superpoblados, las infecciones se transmitían a los sirvientes, a los clientes y luego a sus hogares. Para un imperio que temía las epidemias y la pérdida de mano de obra, esto se convertía en un problema no solo de costumbres, sino también de supervivencia. Las leyes contra los proxenetas y el oficio forzoso se situaban en la misma línea que las normas sobre los baños y las carnicerías. Reducir el número de lugares donde la suciedad y la violencia convertían a las personas en focos de enfermedad. El poder imperial respondió con su instrumento habitual, las novelas. En ellas se establecía que un hombre adulto que obligara a una mujer libre a ejercer el oficio perdería los derechos sobre sus bienes y podría ser castigado con el destierro, la confiscación y el castigo corporal. Se señalaba por separado que el mecenas que financiaba un burdel era responsable, junto con quienes mantenían directamente a las mujeres en condiciones de subordinación. Se repetía la idea de sacar a las rescatadas de su anterior condición. Se prohibía referirse a su vida pasada como motivo para devolverlas a ella. Si una mujer era rescatada o acogida en un convento refugio, cualquier intento de devolverla a la casa de la violencia se consideraba un delito. Para una sociedad en la que la estigmatización solía ser permanente, esto supuso un cambio jurídico radical. En la práctica, por supuesto, todo se rompía por las costumbres. Un funcionario provincial podía ignorar una denuncia si tenía vínculos con los ricos locales. Los guardias aceptaban dinero por olvidarse y no se daban cuenta de las casas ilegales. Los monasterios refugios, sobre los que se escribía en las novelas, estaban abarrotados. Faltaba comida y ropa, y algunas mujeres no soportaban las estrictas normas y volvían a la calle. En algunos informes se mencionaba a fugitivas que desaparecían del campo de visión tanto de la Iglesia como de las autoridades. La historia no se convirtió en una victoria absoluta de la humanidad, sino más bien en una lucha para que al menos algunas mujeres tuvieran la oportunidad de salir,
en lugar de un camino garantizado de un amo a otro. La resistencia desde arriba se construyó en torno a la figura de Teodora. Los senadores y la nobleza urbana, irritados por los impuestos y los gastos militares, contaban con gusto historias sobre su pasado, presentando las reformas como un capricho personal de la antigua actriz. Les convenía explicar las prohibiciones no como una forma de proteger a las mujeres adultas, sino como un intento de una emperatriz concreta de reescribir las normas a su antojo. En este mito, el golpe a los proxenetas no parecía un golpe al mercado de cuerpos, sino una venganza privada de una mujer de origen humilde contra el mundo que una vez la había utilizado. De este modo, los senadores intentaban desacreditar las propias leyes, convirtiéndolas en una continuación de la biografía. Sin embargo, los documentos pintan un panorama diferente. En los textos de las novelas, no siempre se menciona el nombre de Teodora, pero el lenguaje vincula obstinadamente la prohibición del oficio forzoso con el orden en las ciudades, con el cuidado de la mano de obra, con el papel de la Iglesia como socio en el rescate y el refugio. A los obispos se les permitía sacar a las mujeres de los hogares violentos, organizarles refugios en monasterios y exigir el cumplimiento de las leyes a las autoridades locales. El imperio veía a estas mujeres como personas que podían trabajar, comerciar, dar a luz a futuros contribuyentes y soldados, en lugar de morir a los 40 años en una cama sucia. En este pragmatismo radicaba el nervio de las reformas. No se trataba de rehabilitar la promiscuidad, sino de limitar una de las formas más destructivas de convertir el cuerpo libre en mercancía. El giro más sombrío se manifestó más tarde, en la forma en que se reescribió la memoria de este periodo. Las generaciones posteriores de autores repetían con gusto los rumores sobre la juventud de Teodora, exageraban su pecaminosidad y disfrutaban del contraste entre la actriz y la emperatriz. En los mosaicos, ella quedó inmortalizada con oro y joyas, como símbolo de la corte, y no como participante en las reformas. Entre las imágenes de libertina y santa soberana, se disolvió el espacio para hablar de las leyes contra la trata de personas. Las facultades de derecho continuaron estudiando las novelas de Justiniano como parte del corpus jurídico, y los jueces provinciales se remitían a ellas cuando juzgaban casos de coacción. Pero en la memoria colectiva quedó lo que era más agradable de contar: los chismes sobre el cuerpo, y no el texto que limitaba el poder sobre los cuerpos ajenos. Es precisamente en esta discrepancia entre el mito y el papel donde se percibe el nervio principal de la historia. La emperatriz, con una biografía mancillada, se convirtió en una de las personas que amplió los límites de la violencia permisible, y luego fue transformada en un símbolo conveniente, destinado a ocultar su propia labor reformadora. Pero las leyes redactadas en la capital tenían que pasar por otro filtro: los muros de los monasterios y refugios reales. En los textos de las novelas suena una fórmula casi solemne. Las mujeres rescatadas de hogares violentos pueden encontrar refugio en la iglesia. Los monasterios están obligados a acogerlas y nadie tiene derecho a sacarlas de allí. En realidad, esto significaba que a las comunidades ya superpobladas se sumaban nuevas mujeres adultas, a menudo enfermas, empobrecidas y destrozadas por largos años de coacción. Las abadesas escribían a Constantinopla quejándose de la falta de pan, ropa y camas. Algunos monasterios se negaban a acoger a nuevas personas, alegando el estatuto y la falta de medios. Otros, por el contrario, se convirtieron en los refugios con los que soñaban los juristas. En esencia, el primer instrumento estatal eclesiástico para sacar a las personas del mercado de cuerpos. Allí, donde, antes de la Reforma, las mujeres acababan en la calle o en burdeles baratos tras el fracaso de su carrera,
ahora tenían la oportunidad de desaparecer del campo de visión de los proxenetas y los acreedores, aunque fuera a costa de un régimen estricto, un trabajo duro y unas normas de conducta rigurosas. Esta nueva práctica era supervisada no solo por la corte, sino también por los obispos locales. En su correspondencia con Constantinopla, aparecen detalles que rara vez se incluyen en los brillantes panegíricos. Se describen casos de mujeres adultas que no soportan el aislamiento monástico e intentan escapar. Casos en los que los antiguos propietarios envían a gente a las puertas para recuperar con persuasiones o amenazas la mercancía perdida. Los obispos piden apoyo. Necesitan soldados para ahuyentar a esos protectores, dinero para alimentar a quienes el poder imperial ordenó rescatar. Desde el punto de vista de Teodora y Justiniano, el monasterio refugio debía convertirse en una alternativa a los burdeles, mientras que desde el punto de vista de las administraciones provinciales, era otro gasto más y un motivo de conflicto con la nobleza local, acostumbrada a considerar el acceso a los cuerpos de las mujeres pobres como parte de su estatus no oficial. La resistencia de las élites no desaparece, solo cambia de lenguaje. En el Senado, circulan historias de que el imperio supuestamente estropea el orden, destruye los antiguos acuerdos, priva a los hogares de sirvientes y del habitual adorno de los banquetes. En las casas particulares, se quejan de que las mujeres de clases bajas, al tener la oportunidad de irse a un convento, se vuelven menos sumisas, discuten más a menudo, exigen el pago de su trabajo y amenazan con acudir al obispo. A nivel de rumores, las reformas de Teodora y Justiniano se convierten en un peligroso precedente. El poder ha reconocido a las mujeres adultas pobres el derecho a negarse, lo que socava la jerarquía habitual. Aquellos que estaban acostumbrados a verlas como material de consumo de la economía urbana, comienzan a hablar de socavar las costumbres y blandura inoportuna. Mientras tanto, el aparato jurídico establece duras consecuencias para quienes siguen trabajando según las antiguas normas. En las últimas novelas, se endurecen las penas por la trata de personas, confiscación de bienes, prohibición de ocupar cargos públicos, exilio. En casos especialmente graves, se permiten los castigos corporales, hasta la pena de muerte, para quienes, a pesar de las advertencias, siguen ejerciendo el oficio forzoso en sus casas, trafican con personas como si fueran mercancías e impiden el funcionamiento de los refugios eclesiásticos. Para las ciudades del Imperio Oriental, esto se convierte en una señal. A partir de ese momento, el negocio con los cuerpos de mujeres libres se clasifica oficialmente como un delito contra el orden público, y no como una práctica tolerada, aunque despreciada. Sí, la aplicación sigue siendo irregular. La corrupción no desaparece, pero la línea en la ley está trazada. En los siglos siguientes, esta línea resultará casi invisible para la memoria popular. Las crónicas y los anécdotas saborearán con detalle el pasado de Teodora, la describirán como la encarnación de la libertinaje y convertirán su historia en un conveniente argumento sobre el pecado que se subió al trono. Los escritores de los últimos tiempos imperiales y posimperiales repetirán escenas de la hostil publicística contemporánea, las intensificarán y añadirán detalles que ni siquiera sus detractores conocían. En este contexto, las áridas líneas de las novelas sobre la prohibición de la coacción, la redención de las mujeres y la responsabilidad de los proxenetas permanecerán en el mundo de los juristas y los historiadores del derecho. Para la mayoría de los lectores, la imagen de la emperatriz quedará asociada para siempre al teatro y al escándalo, y no al hecho de que, con su participación, el imperio se convirtiera en uno de los primeros grandes estados en los que el comercio de cuerpos de personas libres se consideraba un delito y se inscribía en la categoría de actos
por los que se respondía no solo ante Dios, sino también ante la justicia. La ironía final de esta historia es que la mujer cuya juventud se utilizó durante siglos como argumento en su contra, en el momento de máximo poder, dirigió este recuerdo no a la defensa del derecho de los fuertes, sino a un golpe al mercado modelo de la violencia. Y fue precisamente este golpe lo que el mito masivo trató de olvidar más rápidamente.